Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Les recuerdo que hoy he iniciado el capítulo 26 del libro de Génesis en el tema de la estadía de Isaac entre los filisteos. Como lo vamos a ver posteriormente, los filisteos fueron una nación pagana, una nación que por supuesto no respetaba a Dios. Y hemos visto la parte que corresponde precisamente a Isaac en Gerar, específicamente las promesas de Dios a Isaac. Ahora vamos a ver el engaño de Isaac acerca de su mujer. Y esto está comprendido en los versículos 6 hasta el 11. Leamos esta porción. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Bueno, versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Debido pues al hambre en la tierra, Isaac habitó en Gerar. El término habitó se deriva del verbo hebreo yachao, que quiere decir morar. Se utiliza a menudo de una manera solapada con el verbo gur, que ya lo he mencionado, G-U-R, que identificaba el estatus del patriarca como extranjero residente. Recordemos el verso 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. También el caso de Abraham, cuando partió a Abraham a la tierra de Negev, esto es bien claro. El caso de Jacob, en Jacob 37:1, lo veremos más adelante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. En Génesis 47 se lee algo semejante. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Y por último, Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. O sea, se refiere pues a la ciudad filistea de Gerar. El versículo 7 nos dice:
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Bueno, al igual que su padre Abraham antes de él, ya lo hemos visto en Génesis 12, en Génesis 20, Isaac temía que se le daría muerte porque Rebeca era de hermoso aspecto. Estaba olvidando o faltándole fe en la promesa de Dios de que estaría con él en esta tierra. Ya lo vimos en el verso 3. Por lo tanto, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac tuvo miedo y decidió engañar a estos extranjeros respondiendo: es mi hermana. Aquí lo que vemos pues nuevamente es el néctar humano, la condición humana del miedo, del temor, lo cual hace que los seres humanos mintamos muchas veces. Bueno, miren lo que dice el versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Vemos que después que él estuvo ahí muchos días y ninguno de los filisteos había intentado abusar de Rebeca, Isaac descuidó su comportamiento, pues físicamente acariciaba a su mujer en un lugar pues relativamente público, donde otros podían presenciar sus actividades. Es decir, podemos ver que en cierto modo fue un descuido de Isaac, porque si él había presentado a su mujer como su hermana, evidentemente que tenía que tener cuidado sobre esa declaración que había dado. La raíz de la palabra hebrea para lo que estaba haciendo es sachak, con T al principio, sachak y con Q al final, que a menudo quiere decir reír, o sea, burlarse o jugar. Sachak, su significado quiere decir reír, burlarse o jugar. Esta palabra que hace un juego de palabras con el nombre de Isaac, porque ustedes recuerden que Isaac es Yitzhak, con Y al principio. Ya se ha utilizado para las risas que rodearon el nacimiento de Isaac, cuando en Génesis 21:6 dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En Génesis 17:17 también dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Luego en Génesis 18:12 se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Así como pues de la burla de Ismael a Isaac. Ustedes recuerden que cuando Ismael nació de Agar, la sierva de Sara, que se la dio a Abraham, se rió pues de
de Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, en este contexto, tiene la última connotación de juego. O sea, ¿qué quiere decir exactamente esta situación que aquí se presenta? En algunos pasajes, Sacha, siempre le recuerdo con T al principio, Q al final. Sacha implica una forma de actividad física con connotaciones sexuales, como cuando la mujer de Potifar se le ofreció a José y lo acusó falsamente de hacer burla. Ahí es Sachat, tiene connotaciones sexuales, es decir, de hacer avances sexuales hacia ella. Por eso mire lo que dice Génesis 39 y lo vamos a estudiar, por supuesto, pero vamos a leerlo por adelantado para ilustrar lo que estoy diciendo. Génesis 39, versos 14 y 17. Llamó a los del casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Miren la farsa, pues. Y yo di grandes voces. Verso 17. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. O sea, sachá, pues, connotaciones sexuales. La misma palabra, pues, se utiliza para el comportamiento de Israel a los pies del monte Sinaí, es decir, en presencia de un becerro de oro. Dice en Éxodo 32:6, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, o sea, a sachar, una lujuria, pues. Los israelitas no solo cometieron idolatría en esa ocasión, también participaron en la clase de regocijo sexual, o sea, sachá, hermanos y hermanas, orgías inmorales que fue practicada por los cultos de la fertilidad en el antiguo cercano oriente. Y esto lo podemos ilustrar, vamos a leer una cita un poco amplia, pero la ilustración es muy clara. Vámonos a Números, capítulo 25, versos 1 al 9. Moraba Israel en Sitín, y noten, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así cuando el pueblo a Baal Peor, así acudió, al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, miren, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano.
y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Miren qué duro, ¿verdad? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Así se comportaba Dios cuando eran extremadamente desobedientes y entregaban a la lujuria, pues. El presente texto nos sugiere que Isaac y Rebeca participaran en un acto sexual descarado en público. No es sachak, hermanos y hermanas, hay que entender esto. Y para mí es interesante que lo entendamos. Su contacto probablemente no fue más que una caricia física, un abrazo o un beso que el esposo y la esposa podrían disfrutar pensando que nadie vería, sobre todo porque había habido una mentira. No hay nada malo que el esposo y la esposa se den un beso, se den un abrazo, sino que el contexto que había habido estaba ilustrado por una mentira, una realidad pues, que se había presentado. Además de acariciaba, como nos lo presenta la Reina Valera, otras versiones consignan mostraba cariño a. Miren qué bonito, mostraba cariño a. Otras versiones dicen y abrazaba y besaba. Y abrazaba y besaba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Abimelech, rey de los filisteos, se asomó por la ventana y vio a Isaac y a Rebeca juntos, supo de inmediato que su comportamiento no era apropiado para un hermano y una hermana. Esto siempre ha sido así, de acuerdo a los preceptos naturales humanos, y no digamos de acuerdo a los preceptos de Dios. Posteriormente, después dio leyes en relación a la sexualidad, las prohibiciones entre hermano y hermana. Sin duda, pues, se alarmaron y avergonzaron al saber que el rey había descubierto su engaño. No era el hecho, pues, en sí, sino de abrazarse o besarse, sino el hecho de que su mentira, pues, había sido descubierta. Y esto para todos, evidentemente, los que tememos a Dios, por supuesto, es vergonzoso. Versículo 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Entonces el rey llamó a Isaac y lo confronta, pues. Lo confrontó, diciendo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. No le pregunta ya, sino se lo afirma, se lo dice claramente. Entonces, en vista de que era obviamente cierto, lo cuestionó más. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Abimelech sostuvo que el engañoso comportamiento de Isaac, un extranjero en Gerar, ¿ven? Lo que hemos visto ya claramente, era una traición escandalosa a su confianza de parte de alguien a quien había recibido en medio de su pueblo. Es que el problema es que le había mentido, y eso para Abimelech, como quien dice,
no era justo, no era soportable esa situación. La ironía, pues, aquí es que este rey filisteo tenía la verdad de su lado, eso es claro. Isaac, la simiente prometida de Abraham, había mentido al igual que su padre lo había hecho ya en 2 ocasiones. ¿Ve? Después de haber sido descubierto, Isaac dijo la verdad. No le quedó otro camino más que decir la verdad, admitir pues que había mentido. Entonces, admitiendo su temor de que quizá moriría por causa de Rebeca. Fue el mismo tipo de racionalización usada por Abraham cuando moró entre los filisteos. Recordemos Génesis 20:11, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Bueno, versículo 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Esto para mí hasta cierto punto es duro y hasta cierto punto inentendible. ¿Por qué un hombre simplemente que se le antojaba iba a tomar a Rebeca? Pero el asunto era que lo podían haber hecho, hermanos y hermanas. Abimelech le hizo luego a Isaac una pregunta retórica: ¿por qué nos has hecho esto? No recibió respuesta, pero la verdad era evidente. Isaac había puesto al rey y a su pueblo en una situación precaria. ¿Cuál era esa situación precaria? Esa es la realidad. Uno de los hombres del rey fácilmente hubiera dormido. ¿Y qué es eso, hermanos? Hermanas, tener relaciones sexuales. Haber tenido, pues, relaciones sexuales. Y esto tiene que ver culturalmente con las condiciones de cómo se conducían la sociedad en esos tiempos, mujer-hombre. Y un hombre que quería tomar a una mujer, parecía que si era su deseo, pues tenía que consumarse. Entonces, uno de los hombres del rey fácilmente hubiera dormido, tenido relaciones sexuales con la mujer de Isaac. ¿Y qué pasaría? Y si hubiera sucedido, el pecado habría caído no solo sobre el hombre que lo hiciera, sino que hubiera caído sobre su pueblo, imagínense. Y esta era la consecuencia dura. El término que se traduce como pecado es la palabra aschán, o sea, del idioma hebreo. La palabra aschán se consigna en otras versiones como culpa y puede referirse a consecuencia o castigo. Fíjense bien, se puede referirse a consecuencia o castigo ¿de qué? Del pecado. Consecuencia o castigo del pecado. La respuesta del rey a Isaac fue una respuesta mordaz y al grano. ¿Por qué? Porque le dice, en su intento por tratar de salvar su propia vida, había puesto a toda la comunidad filistea en peligro de la ira divina. Y esa era la realidad. Claro, yo entiendo, y lo vamos a estudiar posteriormente, entiendo que Isaac, en haber admitido su mentira y haber declarado la verdad, evidentemente podemos decir
que hubo un arrepentimiento y que después viene la protección de Dios, por supuesto. Miren lo que dice el versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, miren, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Dios hablando, hermano, a través de Abimelech. Todo el asunto era profundamente vergonzoso para Isaac. Permaneció en silencio, sin ofrecer respuesta a la reprimenda de Abimelech, porque esa era la realidad, hermanos. Y es cierto que nosotros, cuando somos descubiertos en una mentira, tenemos que aceptar la reprimenda. Es la realidad que nos queda a nosotros, los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, el rey amablemente le aseguró a Isaac que tanto él como Rebeca se mantendrían bajo su protección. Hizo una proclamación oficial diciendo que cualquier persona que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto moriría. Yo lo que puedo ver acá, hermanos, es la providencia de Dios. Eso es lo que yo puedo ver, y que, como lo he dicho en muchas de mis lecciones, muchos de mis mensajes, el único justo, el único sin pecado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero el hecho de ver a los hombres de Dios, mujeres de Dios, en la condición de pecado, eso no quiere decir que vamos a tener una actitud de la práctica del pecado o una actitud despreciativa hacia ellos, sino que lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, es la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Yo voy a terminar acá. Esta lección es un poco corta, no tanto, creo que tengo unos 30 minutos, pero termino debido a que la otra parte que corresponde, no me gustaría empezarla porque quiero que la veamos en forma completa. Y es que vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo día del Señor, cómo es que los filisteos envidian la riqueza de Isaac. Vamos a ver el pecado de la envidia, pero les adelanto, cuando veamos en las lecciones de vida que nos da este capítulo 26, vamos a darle tiempo a ese flagelo del pecado de la envidia, que hasta hoy en día sigue consumiendo al ser humano, y que los cristianos, las cristianas, no somos la excepción. Hay que batallar, hay que luchar mucho contra el pecado de la envidia, porque si no batallamos contra ese pecado de la envidia, podemos perder el cielo, hermanos, y que esa no sea nuestra posición. Por el contrario, gocémonos con el avance de cualquier hermano, de cualquier hermana, siempre con la venia de nuestro Dios. Dios bendiga su bendita palabra, y Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que asiduamente la escuchan, para que cada día seamos mejores, para que cada día caminemos al cielo. Bendiciones. Amén.